Buenas tardes a todos. Ya me conocen, mi nombre es Marcos Moreno, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Derecho Procesal Penal C de la Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Derecho. En este video desarrollaré el contenido de lo que resta de la unidad o bolilla número 4, o sea, los últimos dos puntos. Esto es non bis in idem y derecho de defensa. Para hacer el próximo video que va a contener los primeros dos puntos de la unidad número 5. Seguirá la doctora Milagro Ferrer con el contenido de la próxima clase y de las próximas bolillas. Recuerden que el día de mañana, martes, vamos a estar a partir de las 18:15 de la tarde sacándonos las dudas en relación al aula virtual. También recuerden el uso de auriculares para escuchar de mejor manera el contenido del presente video. Y recuerden tener siempre a su lado el Código Procesal Penal de la provincia de Córdoba para contrastar el contenido de esta unidad con lo que dice la normativa específica de la materia. Recuerden también tener el programa de la materia a su lado. Recuerden también tener la Constitución de la provincia de Córdoba, la Constitución Nacional y por último el libro de la cátedra de la Universidad Nacional que ya previamente les hemos dado. Por último, no olviden consultar los PowerPoint subidos al aula virtual. Sin más, vamos a empezar con el contenido del non bis in idem. El non bis in idem es aquella garantía constitucional que nos faltó de ver, ¿sí? Y que se puede conceptualizar como que ninguna persona puede ser perseguida penalmente más de una vez en forma sucesiva, esto es importante, en forma sucesiva, ni tener contemporáneamente pendiente más de una persecución penal con relación al mismo hecho delictivo. ¿De dónde sacamos esta definición? Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.7. ¿Qué quiere decir el non bis in idem? Básicamente es un límite al poder penal del Estado, al ius puniendi que veíamos en otras clases, es decir, que su ejercicio en un caso concreto se puede procurar solo una vez. El Estado tiene la facultad, a través de la limitación al propio poder penal, de su ejercicio una sola vez, no varias veces. Y ya vamos a ver cuáles son los requisitos para que esto suceda. El non bis in idem tiene, si se quiere, una proyección temporal. Esta proyección temporal habla de que nadie puede ser condenado por el mismo hecho delictivo por el que anteriormente fue sobreseído o fue absuelto, ni tampoco ver agravada por una nueva condena otra anteriormente impuesta por su comisión. Ni siquiera puede ser sometido al riesgo de todo ello. Recuerden que en el concepto nosotros vimos la palabra sucesiva y simultánea. Bueno, sucesiva quiere decir una persecución penal después de la otra, y simultánea más de un proceso ante órganos judicialmente diferentes por la misma hipótesis fáctica. El programa le sigue diciendo acerca del fundamento. Bueno, ¿cuál es el fundamento? Se han dicho varias cuestiones en relación a este punto, que es una derivación necesaria de la presunción de la verdad de la cosa juzgada, ¿sí? En virtud de este principio, en virtud del principio de la cosa juzgada, que sirve para preservar la estabilidad del orden jurídico, y por último, que lo exige la seguridad jurídica de quien ya fue objeto de la persecución penal del Estado, que por lo tanto no puede ser objeto de una nueva persecución. Una vez que hemos desarrollado el concepto y el fundamento, vamos a hacer algunas aclaraciones conceptuales para que esto se identifique un poco en relación a lo que pide el programa. ¿Qué significa persecución ulterior? Persecución ulterior significa toda actividad oficial, ya sea policial, fiscal e incluso jurisdiccional, esto es a la que hace referencia a la actividad oficial pública o privada, puede ser por ejemplo la querella, tendiente a atribuir, que después vamos a ver qué significa la querella en otras bolillas posteriores, tendiente a atribuir a una persona participación en un hecho delictivo. O sea, toda actividad oficial, pública o privada, tendiente a atribuir a una persona una participación en un hecho delictivo. ¿Qué significa segunda persecución? Segunda persecución significa que la primera se esté desarrollando o haya concluido por sobreseimiento o una sentencia. Y esta sentencia puede ser condenatoria o absolutoria.
no va a ser tal si el primer intento persecutorio por parte del Estado no logró abrir un proceso porque, por ejemplo, se desestimó la denuncia o se archivó el sumario policial. Pero, por ejemplo, si el proceso inicial se viera paralizado por la existencia de algún obstáculo removible a la persecución penal, por ejemplo, un privilegio del imputado, llamémosle juez, ¿sí? Tan pronto este quede removido, por ejemplo, porque el juez ha renunciado, porque el juez ha sido objeto de una destitución, la persecución penal estatal podrá reanudarse, pues se va a tratar de la misma persecución que prosigue, que continúa, que sigue y no de una nueva. Entonces no se ve afectado o no se vio violentado este principio que estamos viendo. El programa le exige algo que se denomina triple identidad. La triple identidad es el requisito que hace que el non bis in idem tenga lugar o no tenga lugar. Es decir, el non bis in idem no se da de cualquier manera. Si alguno de estos requisitos falta, no va a regir el principio. Y vamos a ver ahora cuáles son. En principio, identidad de persona. Solo puede ser invocada por la misma persona física que haya o que fuese objeto de una primera persecución, cuando se pretenda perseguirla de nuevo por ese mismo hecho delictivo. ¿Qué quiere decir esto? Que no podrá ser argumentada por el copartícipe al que se persigue por el mismo hecho cuya situación no fue resuelta en la primera y anterior decisión jurisdiccional, por ejemplo. El segundo requisito es el que denomina el libro idem re, identidad de objeto. ¿Qué quiere decir identidad de objeto? Quiere decir una identidad entre el contenido fáctico de la primera persecución penal con el de la nueva. O sea, la identidad sustancial de la acción o de la omisión humana hipotética atribuida, si se quiere, desde una perspectiva o desde un punto de vista naturalístico. Y no, y esto es importante, no por su diferente repercusión jurídico-penal. Es decir, este principio rige aún cuando en la posterior persecución se afirmen nuevas circunstancias o un modo diferente de participación, o se pretenda, una calificación legal distinta, o se agreguen accidentes de lugar, accidentes de tiempo, accidentes de modo, o nuevos hechos integrativos de un delito continuado, o circunstancias agravantes de calificación de la misma figura penal. Se afirme una forma diferente de participación delictiva o un grado distinto de ejecución. ¿Por qué? Porque el Estado pudo investigar, porque el Estado pudo probar sobre estos aspectos y no lo hizo. Por eso no se puede procurar una investigación mejor o una investigación mejorada o una persecución simplemente repitiéndola. El tercer requisito es la identidad de causa de persecución. Es lo que denomina el libro idem causa petendi. No se puede procurar más de una vez la condena penal de una persona. No se puede procurar más de una vez la condena penal de una persona. No existe esta identidad si la segunda o posterior persecución contiene una pretensión de naturaleza jurídica no penal. Por ejemplo, la indemnización del daño civil causado por el delito. Pero, si el tribunal de la primera persecución solo pudo confrontar el hecho con una parte de las figuras penales, por ejemplo las de acción pública, luego va a ser posible una segunda persecución para procurar la confrontación del mismo hecho con la otra parte de las figuras penales, con los que antes no se pudo confrontar, por ejemplo las de acción privada. ¿Cuáles son los efectos del non bis in idem? Los efectos del non bis in idem es cuando el libro hace referencia y nos estamos preguntando, o mejor dicho, respondiendo la pregunta ¿cómo se ejercita
Hasta acá todo perfecto en relación al concepto, al contenido, al fundamento, a los requisitos. Pero ¿cómo se ejercita? Bueno, hay dos maneras. Se ejercita, en primer lugar, cuando la persecución es sucesiva y cuando la persecución es simultánea. Cuando la persecución es sucesiva, se invoca la excepción de cosa juzgada. Quiere decir la imposibilidad de revisar o de intentar hacerlo en contra del imputado una sentencia firme de absolución o sobreseimiento o de condena. Cuando la persecución es simultánea, en segundo lugar, se interpone lo que se denomina una excepción de litispendencia o litispendentia, que dice el libro, procurando la unificación de ambos procesos. El segundo y último punto de la bolilla es lo que se denomina el derecho de defensa. El derecho de defensa, en cuanto a su noción, el primer puntito que les habla el programa, el derecho de defensa, habíamos dicho nosotros que el Estado era el titular del ius puniendi, es decir, el único capaz o el único posible de procurar una pena a un culpable. El que tiene que demostrar la falta del principio de inocencia es el Estado. El que tiene que demostrar, o mejor dicho, destruir este principio de inocencia es el Estado. Como consecuencia de ello, se da lo que se denomina el derecho de defensa. Si el principio de inocencia debe ser destruido o debe ser demostrado la falta de este, la capacidad que se encuentra en la vereda del frente es el denominado derecho de defensa. El derecho de defensa es la posibilidad de cualquier persona de, en primer lugar, acceder a los tribunales de justicia. ¿Para qué? Para reclamar el reconocimiento y la protección a un penal, en este caso, de un derecho y demostrar el fundamento de ese reclamo, así como también argumentar y demostrar la falta total o parcial de fundamento de lo reclamado en su contra. Entre paréntesis, el que reclama es el Estado, el que reclama es el Ministerio Público Fiscal, es el que ejerce la acción penal pública del Estado. Ven que la posibilidad de cualquier persona, la primera partecita habla de el imputado y la segunda parte del imputado o víctima, recuerden, imputado o víctima, y la segunda parte habla de el poder estatal, del Estado en sí mismo. Algunas aclaraciones. El derecho de defensa es una garantía bilateral. Habíamos dicho que bilateral significa común tanto para la víctima como para el acusado, y que implica además las garantías que ya vimos anteriormente: igualdad ante los tribunales y acceso a la justicia. Este derecho de defensa está reconocido en la Constitución Nacional, en el artículo 18, y en los tratados internacionales incorporados de acuerdo al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y a través de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es lo que el libro a veces denomina CADH. En el artículo 8.2. El fundamento del derecho de defensa lo encontramos en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en el artículo 40 de la Constitución Provincial, en donde dice que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Es decir, el proceso penal es el ámbito previsto para intentar la defensa de la persona y de los derechos, de sus derechos. Y la defensa abarca la atribución, acá mezclamos el concepto con el fundamento, la atribución de lograr el reconocimiento y la protección de ese derecho, individual o social, que se afirme violado, víctima o Estado, así como la resistencia a la pretensión de restricción de derechos que implica la imposición de una pena. ¿Sí? Entonces vemos que el fundamento abarca parte del concepto y parte del fundamento en sí mismo. ¿Cómo se ejercita este derecho de defensa? Está perfecto el concepto, está perfectas las aclaraciones, pero ¿cuál es el aspecto práctico
Esto es lo que siempre deben sacar en relación a la conceptualización de todo el programa. ¿Cómo se ejercita este derecho de defensa? Mediante el acceso a la justicia para todos, mediante la intervención efectiva de la víctima, el asesoramiento y patrocinio o representación gratuita de las víctimas carentes de recursos humanos, no solamente de las víctimas, sino de los imputados, a las exigencias normativas sobre la defensa técnica oficial para que el acusado que no puede o que no quiere tener abogado, el concepto de una igualdad entre las partes, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que estas son las consecuencias o los aspectos prácticos del derecho de defensa. En el libro, si ustedes siguen, hay un punto que se denomina la defensa del imputado. Sale aquí en el libro, pero lo van a ver en el punto número 8 de la bolilla 6 de sujetos procesales. Así que este video finaliza la bolilla número 4. En el próximo video voy a hacer los primeros 2 puntos de la bolilla número 5. Que estén bien y recuerden mañana 18:15 sacarse las dudas de esta y de la bolilla número 5 que viene. Que estén muy bien.